En los inviernos de la Sierra Castellana, el frío no era solamente un enemigo, era casi una presencia silenciosa, obstinada, que se colaba entre las rendijas de las casas y se adueñaba de los huesos. Aquel año, 1882, la nieve llevaba semanas acumulada en los tejados de las chozas, endurecida como piedra, y los caminos parecían espejos rotos bajo la escarcha. Nadie tenía prisa por salir de sus casas, salvo los pastores que debían cuidar de sus ovejas, o los carboneros que, a pesar del hielo, seguían bajando leña hasta el pueblo. Entre los montes y los ospinares, apartado del bullicio, vivía Calder Vance, un hombre de poco hablar y mirada honda. Había levantado con sus propias manos una cabaña de piedra y madera en un claro protegido, cerca de un arroyo que, en verano, corría alegre, pero que en invierno quedaba aprisionado bajo una capa de hielo. Sus vecinos más cercanos estaban a más de una hora de camino, y él lo prefería así. 5 años antes, había enterrado a la única mujer que amó, una muchacha de sonrisa luminosa que enfermó de fiebre antes de que pudieran casarse. Desde entonces, Calder se había ido apagando como una candela al viento. Guardaba todavía, en un arcón de madera carcomida, el vestido blanco que ella nunca llegó a estrenar. Nunca lo abrió desde ese entonces. La herida no se cerró, y con el tiempo se convirtió en cicatriz áspera, de esas que no duelen en la piel, pero sí en el alma. En la aldea, la gente lo describía con adjetivos como huraño, reservado, desconfiado. Los niños le tenían cierto respeto porque siempre aparecía con gesto serio, barba descuidada y botas polvorientas, como si cargara con un peso invisible. No era mal hombre, decían algunos. Solo estaba cansado de la vida y de sus pérdidas. Prefería hablar con su mula, a la que llamaba Pizarra, que con las personas. Tenía también un par de gallinas que le daban huevos de vez en cuando, y ese era todo su círculo íntimo. Cada mañana salía temprano, con un abrigo de lana basta ceñido al cuerpo, a revisar las trampas que colocaba en el bosque para cazar conejos o perdices. El silencio de los pinares era su única compañía. Caminaba despacio, con las manos enguantadas pegadas al pecho, la respiración convirtiéndose en nubecillas blancas que se perdían entre las ramas. No esperaba nada diferente, ninguna sorpresa. Su vida se había reducido a una rutina dura, repetitiva, pero previsible. Y en esa previsibilidad encontraba un extraño consuelo. Aquella mañana, sin embargo, algo alteró el rumbo de su destino. Al doblar un sendero cerca de un cruce donde los pastores solían descansar en verano, Calder se detuvo en seco. Entre los matorrales cubiertos de escarcha había una figura encogida, inmóvil, como un bulto de harapos abandonado. Su primera reacción fue desconfiar. En tiempos difíciles, la gente podía fingir para tender emboscadas. Pero conforme se acercó, la desconfianza se transformó en una punzada de compasión. Era una mujer mayor, de rostro curtido y piel bronceada por el sol, aunque ahora reseca y cuarteada por el frío. Su cabello, mezclado de negro y canas, caía en desorden bajo un pañuelo roto que apenas le cubría la cabeza. Los labios estaban agrietados, los dedos amoratados. Se notaba que apenas respiraba, aunque en sus ojos todavía brillaba una luz obstinada, digna, como la de alguien que había soportado mucho más que un invierno. Calder se arrodilló con esfuerzo. Su rodilla le dolía siempre cuando el frío arrecía, y la observó en silencio. No llevaba armas, ni calzado, apenas un fardo de tela raída que abrazaba como si dentro guardara su último tesoro. Durante unos segundos escuchó la voz interior que lo había acompañado tantos años. «No te metas. No cargues con lo que no es tuyo. Déjala». Esa voz lo había mantenido alejado de la gente, protegido en su soledad, pero también vacío. La mujer lo miró entonces, fija, sin suplicar. Era una mirada firme, serena, como si en su silencio hubiera una petición y, al mismo tiempo, un juicio. Y en ese instante Calder supo que no podía dar media vuelta. Se levantó, caminó hasta su mula y le quitó la manta de montar. Con cuidado envolvió a la mujer y, con un esfuerzo sorprendente para un hombre de su edad,
La alzó entre sus brazos. Pesaba poco, casi nada, como si el frío hubiera consumido su cuerpo. La colocó sobre la mula y comenzó a andar despacio, sujetándola con una mano mientras guiaba las riendas con la otra. Ninguno de los dos pronunció palabra. Atravesaron el arroyo helado, subieron por un sendero estrecho y se acercaron al caserío más cercano. Un puñado de casas dispersas, alguna taberna cerrada, y un cartel medio borrado por el viento que antaño anunciaba Valdearenas, el nombre de la aldea. Allí, Calder pensó en dejarla, quizá en manos de algún vecino que pudiera acogerla. Pero justo antes de decidirlo, la mujer, que hasta entonces había guardado un silencio pétreo, se incorporó ligeramente. Con voz áspera, como salida de la tierra misma, dijo: «He oído que buscas esposa. Mi hija es perfecta para ti». Calder se quedó helado. Por un instante creyó haber escuchado mal. Él que llevaba años huyendo de cualquier compromiso humano. Escuchaba ahora aquella frase descarnada. Desconfianza, sorpresa y un escalofrío lo recorrieron. ¿Era una broma cruel? Un trueque desesperado. Antes de que pudiera responder, la mujer llevó 2 dedos a los labios y lanzó un silbido agudo. El sonido rebotó entre los pinos y entonces, desde la línea del bosque apareció otra figura. Una muchacha joven, descalza, con un vestido de gamuza gastado hasta el límite. Caminaba con la rigidez de quien carga con demasiado cansancio y demasiado frío. Su silueta era imponente, de curvas llamativas, pero su porte mostraba rechazo a ser mirada como objeto. Su rostro no ofrecía sonrisa alguna, solo una serenidad vigilante, medida, con unos ojos oscuros que contenían tanto orgullo como cansancio. Calder contuvo el aliento. Aquella no era una aparición casual. Era la hija de la mujer, la supuesta esposa perfecta que acababa de anunciarle. En ese instante, entre el humo de las chimeneas apagadas y el crujido del hielo bajo sus botas, Calder entendió que su vida estaba a punto de cambiar de rumbo. No había pedido compañía, mucho menos matrimonio, pero el destino, con la crudeza del invierno castellano, le estaba poniendo a prueba de nuevo. El sendero que llevaba hasta la cabaña de Calder se volvió interminable aquella tarde. El aire helado mordía las mejillas como cuchillas diminutas, y el cielo, plomizo, parecía hundirse sobre los pinares. La anciana iba envuelta en la manta de montar, apenas sostenida sobre la mula, y Sona, la hija que había aparecido del bosque como un fantasma callado, caminaba tras ellos con pasos firmes aunque descalzos. Calder, con la mirada clavada al frente, notaba cada crujido del hielo bajo sus botas. Nunca le había gustado sentir gente a su espalda, pero ahora no podía evitarlo. Cada respiración de la muchacha, cada roce de sus pies sobre la nieve, lo mantenían en tensión. Aún así, algo en su interior le impedía dar la orden de regresar. Cuando por fin alcanzaron la loma, el paisaje se abrió mostrando un claro pequeño. Allí se alzaba la cabaña. Baja, sólida, levantada a pulso con piedra de río y troncos de pino. A un lado, un gallinero cercado con tablas torcidas. Al otro, un cobertizo que apenas resistía el peso de la nieve. Del tejado salía un hilo de humo gris, señal de que aún ardía el fuego en el hogar. «Aquí», murmuró Calder, más para sí que para las mujeres. La anciana no respondió. Sona, con el cabello deshecho cayéndole sobre los hombros, miró la casa sin expresión. Sus ojos, oscuros y serenos, apenas se movieron. No había asombro ni alivio, solo cansancio y una firmeza extraña. Calder abrió la puerta de un empujón. La madera crujió, dejando escapar un olor denso a humo y piel curtida. El calor del fogón salió al encuentro de los tres como una caricia áspera, un contraste violento con la helada del exterior. «Entrad», dijo, apartándose. Primero pasó la anciana, apoyándose en la pared con un suspiro prolongado. Después, Sona cruzó el umbral sin vacilar, dirigiéndose directamente al fuego. Se arrodilló ante las brasas y extendió las manos, temblando apenas cuando el calor le tocó la piel. Calder la observó en silencio. Su vestido de gamuza estaba roto en varios puntos, y la tela,
endurecida por el frío, se pegaba a su cuerpo dejando ver curvas y heridas que no deberían estar ahí. Los tres permanecieron en silencio largo rato. Solo se escuchaba el chisporroteo de la leña. Calder se quitó los guantes, colgó el abrigo y, carraspeando, sirvió lo poco que quedaba en la olla. Un guiso de conejo con zanahoria y cebada. Puso 3 platos sobre la mesa y, sin ceremonia, se los acercó. «Comed». La anciana aceptó el cuenco con dignidad, soplando despacio cada cucharada. Sona, en cambio, comió con una prisa contenida, como quien intenta ocultar el hambre. Sus ojos seguían bajos, pero la tensión de su mandíbula la delataba. Calder también comió, mirando de reojo el fuego. Nadie dijo una palabra hasta que los platos quedaron vacíos. Después, el ganadero sacó un colchón viejo y lo colocó cerca del hogar, con mantas raídas. «Dormiréis aquí esta noche», anunció. La anciana asintió con un leve gesto. Sona no levantó la vista, pero Calder supo que había escuchado. Cuando la oscuridad cayó y el viento comenzó a golpear los postigos, el silencio de la cabaña se hizo más denso. Calder se sentó en su silla de rincón, observando desde las sombras. Vio cómo Sona acomodaba a su madre bajo la manta, con gestos suaves, casi rituales. Después se recostó a su lado, encogiéndose hacia el fuego. La tela del vestido se deslizó, mostrando un brazo marcado por moretones viejos, casi borrados pero aún visibles. Calder sintió un nudo en el estómago. No preguntó. No todavía. Aquella noche apenas durmió. Escuchaba las respiraciones ajenas en la penumbra. Una lenta, entrecortada. La otra, ligera, inquieta. Se quedó con los ojos fijos en el techo, preguntándose en qué lío se había metido. No era caridad, se repetía. Era una decisión, aunque no entendiera aún por qué la había tomado. El amanecer trajo un silencio distinto. No había gallos ni carros en la lejanía, solo el crujir suave de la madera al consumirse en el fogón. Calder se levantó como siempre, temprano, y al girarse encontró a Sona despierta. Estaba sentada junto al fuego, con las rodillas dobladas y los brazos apoyados sobre ellas. El cabello le caía en cascada oscura por un hombro, y su mirada se perdía en las brasas. «¿Dormiste?», preguntó él. La voz ronca por falta de uso. Ella levantó apenas la cabeza y asintió. «Lo suficiente», respondió con una voz baja, grave, cargada de peso. Detrás de ella, la anciana seguía dormida, respirando con esfuerzo. Calder se abrigó y salió al exterior. La nevada había dejado una capa fresca sobre los tejados, y todo parecía detenido. Bombo mío. Inmóvil. El frío lo golpeó de lleno, pero le gustaba aquella limpieza del aire. Alimentó a las gallinas, revisó la leña y volvió al interior. Sona había servido agua caliente, en 2 tazas de lata. Se movía en silencio, ligera pero firme, como alguien acostumbrada a trabajar sin esperar agradecimiento. Calder se sentó frente a ella. Bebieron sin hablar. Entonces la muchacha levantó los ojos. «¿Quieres que nos vayamos?». La pregunta lo sorprendió, aunque su tono no era temeroso, sino directo, como quien está acostumbrada a ser echada. Calder negó despacio con la cabeza. «No», dijo simplemente. Ella ya sintió, relajando los hombros apenas lo justo. Calder comprendió que no tenía otro lugar al que ir. No preguntó más. Las horas siguientes las pasaron en una rutina silenciosa. Calder salió a cortar leña, y Sona lo siguió con un cesto en brazos. Recogía ramas caídas, agachándose sin quejarse, con una resistencia que lo sorprendía. Sus manos se enrojecieron por el frío, pero no pidió descanso. Al verla, Calder entendió que aquella joven había soportado mucho más que un invierno. Al caer la tarde, el ganadero encendió de nuevo el fuego. Sona cuidaba a su madre con paciencia, ayudándola a beber agua, limpiándole la frente con un paño húmedo. Calder observaba desde la estufa, sintiendo cómo algo se removía dentro de él. No era aún ternura, tampoco amor, pero sí un respeto creciente, un reconocimiento silencioso. Cuando la noche los envolvió otra vez, la cabaña ya no parecía tan vacía.
El fuego chisporroteaba, y en la penumbra 3 respiraciones diferentes llenaban el aire. Calder, recostado en su silla, miraba las sombras en las paredes de madera. La soledad seguía allí, pero menos cruel, menos cortante, y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que algo había comenzado a cambiar. El invierno no daba tregua. La nieve seguía acumulándose sobre el techo de la cabaña, pesada como un manto interminable. El aire helado se colaba por las rendijas de la puerta, obligando a Calder a mantener el fuego vivo casi todo el día. Desde que las dos mujeres habían llegado, el espacio reducido parecía distinto, menos vacío, más cargado de presencias, aunque también más vulnerable al paso del tiempo. La anciana, a la que Calder había escuchado llamar a Dají, tosía cada vez con más frecuencia. Era una tos tálea, dura, que le sacudía el vello y la dejaba exhausta. Sona no se separaba de ella. Le acomodaba las mantas, le llevaba agua, le frotaba la espalda con manos firmes pero delicadas. Calder la observaba en silencio, descubriendo en aquella muchacha una paciencia y una ternura inesperadas. Había algo en su forma de cuidar. No se quejaba, no dramatizaba, simplemente hacía lo necesario. Como si hubiera aprendido demasiado pronto que la vida exige fortaleza más que lamentos. Una tarde, mientras el viento azotaba los postigos y el bosque crujía bajo la ventisca, Calder se decidió a limpiar un cuarto trasero de la cabaña. Hacía años que no lo usaba. Allí guardaba herramientas viejas, pieles endurecidas y algún mueble roto. El aire olía a polvo y madera húmeda. «Podría serviros de habitación», murmuró, más para sí que para ellas. Sona, que lo había seguido sin que él lo pidiera, empezó a mover cajas con determinación. No esperó instrucciones. Empujaba, apartaba. Sacaba clavos oxidados de la pared con una fuerza que sorprendía a Calder. Sus manos se enrojecieron pronto, pero no se detuvo. «Tienes fuerza para ser tan joven», comentó él casi sin pensar. Ella lo miró un instante, seria, sin sonreír. «La vida me ha obligado». Después, volvió a su tarea. Calder no insistió. Cuando terminaron, el cuarto, aunque pequeño, estaba despejado. Con un par de mantas y un colchón, podía convertirse en un espacio digno. La anciana aún dormía junto al fuego, envuelta en el calor, mientras ellos dos respiraban agitados por el esfuerzo. Por un momento se miraron sin palabras. Calder sintió una incomodidad extraña. No era desconfianza, tampoco deseo inmediato, sino algo más profundo, como si aquel silencio compartido tuviera un peso propio. Los días pasaron con un ritmo diferente. Calder salía cada mañana a cortar leña o revisar trampas, y Sona lo acompañaba muchas veces. Caminaban sin hablar demasiado, escuchando el crujido de la nieve bajo las botas de él y los pies desnudos de ella, endurecidos por años de andar en tierra fría. En una de esas caminatas, Calder no pudo contenerse. «¿Por qué os echaron?» Sona se detuvo, con la mirada clavada en el horizonte blanco. Tardó en responder. «Dijeron que yo traía vergüenza». Él esperó, sin presionar. No les gustaba cómo los hombres me miraban. Decían que era una tentación, una maldición. Su voz no se quebró, pero tenía una aspereza que revelaba años de heridas invisibles. Calder la miró en silencio. No buscó sus ojos, pero tampoco los evitó. «Yo no pedí nada de eso», añadió, con un hilo de rabia contenida. Calder tragó saliva. Había escuchado rumores semejantes en aldeas pequeñas. Mujeres juzgadas por su belleza, castigadas por lo que provocaban sin querer. Le dolió reconocer en aquellas palabras una verdad que el mundo prefería callar. «Te creo», dijo con firmeza. Sona levantó los ojos por primera vez y lo miró de frente. No fue una sonrisa, pero algo en su rostro se suavizó. Aquella noche, Adaí despertó sobresaltada. La tos le sacudía el cuerpo y apenas podía incorporarse. Calder se acercó de inmediato, sosteniéndola mientras Sona le daba agua. La anciana lo miró entonces con una lucidez que parecía venir de otro tiempo. «Tú eres callado», susurró. Calder asintió una vez. «Eso es bueno. Los hombres que hablan demasiado no hacen nada». Sona frunció el ceño,
sorprendida por la fuerza repentina de su madre. Adaí continuó con voz débil, pero clara. «Pronto me enterrarás y ella se quedará sola». El ganadero bajó la vista, incómodo. Sona quiso replicar, pero su madre le tomó la mano con firmeza. «Es fuerte, sí, pero no sabe cómo dejar de sobrevivir». Calder apretó los labios. Luego, con un esfuerzo que le quemó por dentro, respondió. «No estará sola». La anciana asintió despacio, como si con esa promesa pudiera marcharse en paz. La noche se volvió larga. Calder permaneció en su silla, sin dormir, observando cómo Sona velaba a su madre. En un momento, el silencio fue roto por un sollozo contenido. Calder vio a la muchacha acurrucada, con la frente apoyada en el hombro de la anciana, temblando. Se levantó, cruzó la estancia y se arrodilló junto a ella. No dijo nada, solo puso una mano firme en su espalda. «Todavía no se ha ido», susurró. Sona asintió contra su brazo, y luego, por primera vez, se permitió llorar. No fue un llanto desbordado, sino una tristeza antigua, contenida demasiado tiempo. Calder la sostuvo, no como un hombre que reclama, sino como alguien que sabe lo que es perder. En aquel contacto breve, silencioso, nació algo distinto. No era consuelo vacío, sino reconocimiento. Dos soledades encontrándose en la penumbra. Los días siguientes se tiñeron de espera. Adaí dormía la mayor parte del tiempo, respirando con dificultad. Sona apenas probaba bocado, concentrada en atenderla. Calder se ocupaba de las faenas con más energía que nunca, como si el trabajo físico pudiera apartar de su mente la inminencia de la pérdida. Una mañana, mientras partían leña juntos, Calder rompió el silencio. «¿Has vivido alguna vez con un hombre?» Sona se detuvo, con el hacha a medio levantar. «No», él asintió despacio. «¿Temes que yo empiece a esperar cosas?» Ella lo miró con seriedad absoluta. «Si hubieras querido algo, ya lo habrías intentado». Calder bajó la vista. «No quiero nada que tú no quieras dar». Sona mantuvo la mirada fija en él. «Lo sé». Esa respuesta, simple y firme, quedó suspendida entre ellos como una verdad inquebrantable. Aquella noche, la cabaña se llenó de un silencio más espeso que de costumbre. Adaí dormía con sobresaltos. Sona no se apartaba de su lado. Y Calder, desde su rincón, observaba. El fuego lanzaba reflejos rojos sobre las paredes de madera. Y por primera vez en años, el ganadero sintió que la soledad absoluta se resquebrajaba. No era un amor. Tampoco era familia, pero sí una certeza. Aquellas dos presencias, frágiles y fuertes a la vez, estaban transformando su mundo. Y aunque la nieve siguiera cayendo sobre los pinares, Calder supo que, en el interior de la cabaña, algo había empezado a arder distinto. Una chispa que no se apagaría fácilmente. La madrugada llegó con un silencio extraño, más espeso que de costumbre. Calder lo sintió incluso antes de abrir los ojos. El fuego se había reducido a brasas débiles, y el aire en la cabaña estaba cargado de un frío húmedo que se colaba por las rendijas. Se incorporó despacio, escuchando. 2 respiraciones. Una ligera, la de Sona, otra casi imperceptible, la de Adaí. El ganadero se acercó al hogar y avivó las brasas con paciencia. Mientras el fuego resurgía, vio a la muchacha arrodillada junto a su madre, murmurándole en su lengua frases suaves, como un rezo íntimo. Los ojos de Sona estaban enrojecidos, aunque secos, como si hubiera agotado las lágrimas en secreto. Calder no quiso interrumpir. Salió al exterior, donde la nieve cubría todo con un manto uniforme. El aire helado le golpeó el rostro, pero agradeció la claridad del amanecer. Tomó la pala y comenzó a cavar junto a un pinar cercano. La tierra estaba dura, pero no helada del todo. Cada palada era un esfuerzo que le mantenía la mente fija en lo inevitable. Cuando volvió a la cabaña, Sona lo esperaba en el umbral. Tenía los labios apretados, los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada. Bastó con su mirada. Calder comprendió sin necesidad de palabras. Adaí había dejado de respirar. Entró despacio. La anciana yacía serena, los labios entreabiertos,
y la mano descansando sobre el pecho. En su rostro se dibujaba una calma desconocida, como si al fin hubiera encontrado descanso tras una vida de exilio. Calder inclinó la cabeza en silencio. Sona permanecía erguida, inmóvil, como de piedra. Se acercó, apartó un mechón gris del rostro de su madre y apoyó la frente contra la suya. No lloró. Solo permaneció así un largo rato, hasta que alzó la vista hacia el ganadero. Se fue tranquila, dijo en voz baja. Calder asintió, incapaz de añadir nada más. Pasaron las horas siguientes en un silencio solemne. Sona lavó el cuerpo de su madre con un paño húmedo, limpiando cada arruga, cada marca, con un cuidado reverente. Le trenzó el cabello y lo ató con una tira de cuero. Después la vistió con una piel limpia, colocándole un rebozo sobre los hombros. Sus movimientos eran firmes, pero cada gesto estaba impregnado de un amor desgarrado. «Yo la cargo», dijo Calder cuando todo estuvo listo. Sona no se opuso. El ganadero levantó a Adaí con suavidad, sorprendido de lo ligera que era, como si el tiempo ya hubiera vaciado su cuerpo antes de que la muerte llegara. La llevó entre los árboles, siguiendo el sendero hasta la fosa que había cavado. La depositó allí con una delicadeza que no usaba con nada más en su vida. No hubo rezos, ni sacerdote, ni palabras solemnes. Solo el murmullo del viento entre los pinos y la nieve cayendo en silencio. Sona se arrodilló en la nieve, murmurando algo en su lengua natal, demasiado bajo para que Calder entendiera. Él permaneció quieto, respetando aquel rito íntimo. Después tomó la pala y comenzó a cubrir el cuerpo con tierra. Cada palada caía pesada, con un sonido opaco que se mezclaba con el crujido de la escarcha. Cuando terminó se quedó de pie, el pecho subiendo lento, el aliento convirtiéndose en vapor blanco. Sona permanecía frente al montículo, los brazos cruzados sobre el vientre. Calder la miró y, por primera vez, se atrevió a Vidus a hablar. «¿Lo elastiquería?» La muchacha no respondió, pero su barbilla tembló apenas antes de endurecerse de nuevo. Regresaron a la cabaña sin decir palabra. El camino de vuelta parecía más largo que nunca. La nieve les llegaba hasta los tobillos, y el viento helado se colaba entre sus ropas. Pero el verdadero frío, pensó Calder, estaba en el vacío que dejaba la ausencia de Adahy. Dentro, el fuego seguía ardiendo. Calder lo alimentó con más leña, manteniendo las llamas vivas como si dependiera de ello la memoria de la mujer. Sona se sentó junto al fogón, con una taza de agua caliente entre las manos. Llevaba puesta una de las camisas del ganadero, demasiado grande para su cuerpo, con las mangas arremangadas y el cuello caído. No parecía importarle. Siempre me dijo que no me convirtiera en piedra, aunque me pasara todo esto, murmuró de pronto. Calder la miró desde la mesa, con los brazos cruzados. «No lo eres. No me conoces. Sé lo que veo», respondió él con calma. Sona lo observó largo rato, como si buscara contradicción en su mirada. «¿Y qué ves entonces?» El ganadero vaciló, pero habló con franqueza. «Veo a una mujer que ha cargado culpas que nunca buscó, que mantuvo viva a su madre mucho más de lo que cualquiera habría soportado». Ella se quedó quieta, con la taza entre las manos. Algo en su rostro se suavizó. Los ojos se hicieron más tiernos, menos duros. Esa noche, el silencio de la cabaña fue distinto. No era soledad, era espera. Calder permaneció despierto en su silla, mirando las llamas. Sona estaba junto a la cama, acariciando con los dedos la frente de su madre ya ausente, como si aún necesitara asegurarle descanso. En un momento se levantó y se acercó al ganadero. Sus dedos rozaron apenas su brazo. «Gracias», susurró. Calder bajó la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo eterno, ninguno se movió. Entonces, sin aviso, Sona se inclinó y posó sus labios en su mejilla. No fue rápido ni forzado, solo cálido. El ganadero no respondió, pero tampoco se apartó. Cuando ella regresó junto al fuego, él llevó una mano a su rostro.
al lugar donde había sentido el beso. Y por primera vez en muchos años, no se sintió vacío. La mañana siguiente, el cielo amaneció claro, sin nieve. Calder salió temprano a revisar la mula y alimentar a las gallinas. Cada faena cotidiana le parecía ahora más necesaria, como si mantener en orden aquel pequeño mundo fuera la única manera de sostener también el corazón de Sona. Al regresar, la encontró de pie junto a la estufa, la espalda al fuego. Vestía la misma camisa suya, medio abotonada, cayéndole de un hombro. El cabello negro le caía suelto sobre la espalda, y sus ojos lo miraban con una mezcla de cansancio y determinación. «Nunca quise huir», dijo de pronto. «Solo quería dejar de sentir miedo». Calder la miró con seriedad. «Ya no tienes que hacerlo sola». El aire entre ellos se tensó. La muchacha dejó la taza sobre la mesa, dio un paso hacia él y apoyó la mano sobre su pecho. Sus ojos brillaban con una franqueza que desarmaba. «No quiero que me salves», añadió. «Solo quiero quedarme». Calder asintió despacio. «Entonces quédate». Y por primera vez, ambos entendieron que la promesa de Adaí no había caído en saco roto. En medio de la nieve, de la soledad y de la muerte, estaban haciendo algo nuevo. No caridad, no obligación, sino pertenencia. El invierno seguía su curso, implacable. Pero dentro de la cabaña el aire ya no era el mismo. La ausencia de Adaí había dejado un hueco profundo. Sí, pero también había transformado la manera en que Calder y Sona se miraban. Donde antes había desconfianza y silencio áspero, ahora se abría paso una complicidad tímida, frágil, como la primera luz que asoma entre nubes oscuras. Durante los días siguientes al entierro, Calder procuró llenar cada minuto con trabajo. Cortaba leña con más empeño que nunca. Reparaba grietas en las paredes. Reforzaba el tejado contra el peso de la nieve. Sona, sin que él lo pidiera, lo acompañaba en casi todo. Llevaba agua helada desde el arroyo, recogía ramas secas, barría la cabaña con movimientos firmes. No hablaba mucho, pero ya no evitaba sus ojos. Cuando Calder volvía del corral, la encontraba junto al fuego, remendando camisas con hilo desigual, concentrada, con el ceño fruncido en un gesto casi tierno. Una mañana, mientras el viento azotaba la ladera, Calder salió al patio con el hacha al hombro. Sona apareció poco después, con un cesto en brazos. Sus pies descalzos crujían sobre la nieve. Pero ella no parecía sentir dolor. Se inclinó para recoger ramas caídas, y Calder, al girar la vista, no pudo evitar notar el moretón oscuro que aún marcaba su clavícula. La rabia le subió a la garganta, pero se la tragó. No preguntó, aunque la imagen se le quedó grabada como un hierro candente. «¿Tienes manos fuertes?», comentó en voz baja, mientras ella dejaba el cesto lleno a un lado. «Las necesito», respondió sin mirarle, con tono firme. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era incómodo. Era un silencio compartido, casi cómplice. Al caer la tarde, cenaron juntos por primera vez en la mesa, no cada uno en su rincón. Calder había preparado un guiso de conejo. Sona, sin decir palabra, puso el pan duro a remojar y lo partió en trozos iguales. No hubo conversación, pero sí un gesto. Cuando él le tendió la cuchara, sus dedos se rozaron. Fue apenas un instante, pero ambos lo sintieron. El fuego iluminaba sus rostros con destellos anaranjados. Los ojos de Sona, antes rígidos, brillaban con un cansancio sereno, no con miedo. Calder, desde su silla, la observaba mientras ella acercaba el cuenco a los labios. La curva de su mandíbula, la manera en que respiraba profundo antes de cada bocado, le parecieron de una belleza discreta, casi escondida. Esa noche, cuando el viento sacudía la cabaña como un animal furioso, Calder permaneció despierto. Yaskustus salteando. Vio a Sona acurrucada junto al fuego, envuelta en la manta que antes había cubierto a su madre. Dormía inquieta, con el ceño fruncido incluso en sueños. Se levantó despacio,
se acercó y avivó las brasas. El resplandor iluminó el rostro de la muchacha, sereno, vulnerable, con los labios entreabiertos. Calder sintió un peso en el pecho. Se obligó a apartar la vista, regresó a su silla y se quedó allí, en vela, hasta que la tormenta amainó. Con los días, la rutina fue tomando otro color. El gallinero necesitaba arreglo, y Calder decidió reforzarlo. Cuando levantó las tablas flojas, Sona apareció con un martillo en la mano. «Sé usarlo», dijo, sin pedir permiso. Calder la miró con un destello de sorpresa, pero asintió. Trabajaron codo a codo durante horas, clavando, ajustando, levantando el cerco. Él alcanzaba las herramientas antes de que ella lo pidiera. Ella recogía los clavos que caían sin que él lo notara. La coordinación era natural, como si llevaran años compartiendo faenas. Al terminar, se sentaron en el umbral del cobertizo, jadeantes. La nieve se derretía lentamente en los bordes del tejado, y el aire, aunque frío, parecía menos cruel. Calder le tendió un trozo de pan. Ella lo aceptó y, por primera vez, dejó escapar una sonrisa mínima, casi invisible. A Calder le bastó para sentir que algo se había movido de manera irreversible. Aquella noche, el silencio no fue de duelo, sino de espera. Sona estaba junto al fuego, con las rodillas recogidas, la camisa de Calder cayéndole de un hombro. El resplandor anaranjado acariciaba su piel morena, revelando una belleza sencilla, sin adornos. Calder la miraba desde la mesa, y por primera vez no apartó la vista cuando ella lo descubrió observándola. Sona sostuvo su mirada sin miedo. Se levantó, caminó hacia él despacio y apoyó la mano sobre la mesa. «¿De verdad quieres que me quede?», preguntó en voz baja. Calder tragó saliva. «No te pedí que te quedaras por lástima». Ella respiró hondo. «Entonces, déjame ayudarte a construir algo aquí, no solo a sobrevivir». Él asintió. No necesitaba más palabras. La tensión se quebró esa misma noche. Cuando ella dejó la taza sobre la mesa, sus dedos rozaron los suyos otra vez. Pero esta vez ninguno apartó la mano. Sona lo miró fija, con los ojos oscuros cargados de una franqueza que desarmaba. «Estoy cansada, Calder», susurró. «No rota, solo cansada». Él inclinó la cabeza, despacio. «Lo sé». Entonces ella se acercó un paso más, lo bastante para que el calor de su cuerpo lo alcanzara. Apoyó la palma sobre su pecho, justo encima del corazón. Calder no se movió. Su respiración se hizo pesada y, finalmente, se inclinó y posó los labios sobre los de ella. El beso no fue precipitado ni ansioso. Fue lento, callado, nacido de silencios compartidos, de la necesidad de dejar atrás la soledad. La mano de Calder recorrió la espalda de la muchacha con cuidado. Los dedos de ella se aferraron a su hombro. Ninguno buscó más. No hacía falta. Cuando se separaron, Sona apoyó la frente en la de él, respirando agitada. «Dormiré en tu cama esta noche», murmuró, «pero solo para descansar». Él asintió. «Eso basta», y se tendieron bajo la misma manta, sin más palabras. La cabeza de ella sobre su hombro, la mano ligera sobre su pecho. Calder sintió que por primera vez en años podía cerrar los ojos sin miedo a despertar en la nada. Al amanecer, el sol se filtraba débil entre las rendijas de la madera. Calder abrió los ojos y la vio dormida a su lado, con el cabello suelto esparcido sobre la manta. Su respiración tranquila era un sonido nuevo en la cabaña, tan inesperado como necesario. Se quedó un largo rato inmóvil, escuchando ese ritmo sereno, y comprendió, con una claridad que le dolió tanto como le dio esperanza, que ya no estaba solo. El amanecer de aquel día fue distinto. Calder se despertó con la sensación extraña de no estar solo, con el peso suave de una cabeza sobre su hombro y el calor de una respiración acompasada junto a la suya. Durante unos segundos se quedó inmóvil, escuchando el crujido de la leña en el hogar y el ritmo tranquilo de Sona. Aquella simple constatación, que ya no dormía en un vacío interminable, lo llenó de una paz casi olvidada.
Cuando ella abrió los ojos, todavía somnolienta, lo miró en silencio. No había vergüenza en su gesto ni distancia. Solo cansancio sereno y un destello de confianza recién nacida. No recordaba lo que era dormir sin miedo, susurró. Calder tragó saliva, incapaz de responder con palabras. Solo asintió y le acarició el cabello con torpeza. Sona cerró los ojos otra vez, como si aquel gesto sencillo bastara para sostenerla. Los días que siguieron estuvieron marcados por una rutina diferente. La cabaña, que siempre había sido refugio frío y silencioso, comenzó a llenarse de sonidos nuevos. El golpeteo de las tazas sobre la mesa, la voz grave de Calder explicándole a Sona cómo afilar un cuchillo, las risas suaves que se le escapaban a ella cuando los pollos correteaban en el corral. Trabajaban juntos casi sin hablar, pero la comunicación fluía en los gestos. Él le pasaba una herramienta antes de que lo pidiera. Ella recogía la leña que sabía que él usaría al atardecer. La complicidad iba creciendo como una planta tenaz que se abre paso en la nieve. Una tarde, mientras remendaba un saco rasgado, Sona levantó la vista y lo observó en silencio. Calder estaba de pie junto al fuego, con las mangas arremangadas, los brazos fuertes y curtidos por los años de trabajo. «No pareces un hombre hecho para vivir solo», dijo de pronto. Él alzó una ceja, sorprendido por la franqueza. «Y sin embargo lo he hecho durante mucho tiempo». «¿Por elección?», insistió ella. Calder vaciló. Se pasó una mano por la barba, como si buscara las palabras. «¿Por miedo?». «A perder otra vez». Sona lo miró largo rato. Luego volvió al saco, cosiendo despacio. «Entonces nos parecemos más de lo que creía». El invierno iba cediendo poco a poco, aunque el aire seguía helado. Una mañana, Calder decidió llevarla hasta el límite del bosque, donde crecían los primeros brotes bajo la nieve derretida. «Mira», le dijo, señalando un pequeño brote verde que asomaba entre la escarcha. «Eso significa que la primavera llegará, aunque ahora cueste creerlo». Sona se agachó. Tocó con la yema de los dedos la hoja frágil. «¿Crees que también nosotros podemos empezar de nuevo? Como esto». Calder la observó en silencio con un nudo en la garganta. «Sí», respondió al fin. «Pero hará falta cuidarlo. Y paciencia». Ella sonrió apenas. Esa sonrisa leve que se había vuelto su gesto más valioso. No todo era calma. En la aldea de Valdearenas empezaban a circular rumores. Algún pastor había visto a Calder acompañado por una mujer de piel morena y mirada altiva. En la taberna, las voces se mezclaban entre curiosidad y malicia. «Seguro que es una gitana», decían algunos. «O una mujer perdida que se le metió en casa. Ese Vance siempre fue raro. Ahora entendemos por qué». Las palabras viajaban rápidas en pueblos pequeños, y pronto la desconfianza se transformó en murmullo constante. Calder, aunque apenas bajaba al pueblo, lo notó en las miradas. Más largas, más inquisitivas. Una tarde, mientras compraba sal y harina, un vecino se atrevió a comentarlo. «Dicen que tienes compañía en la cabaña», soltó con sorna. Calder lo miró fijo, con la calma áspera de quien no necesita levantar la voz. «Dicen muchas cosas, y pocas son verdad». El otro se encogió de hombros, incómodo, y no insistió. Cuando volvió a casa, Sona lo esperaba junto al fuego. Lo vio entrar con el ceño fruncido, cargando el saco de provisiones. «¿Qué ocurre?». Él negó con la cabeza, pero ella no se conformó. «Lo noto en tu cara». Calder dejó el saco sobre la mesa y suspiró. «La gente habla, siempre habla». Sona bajó la mirada, con una sombra de amargura en los ojos. «Toda mi vida han hablado de mí, como si yo no pudiera decidir quién soy». Él se acercó y le levantó el rostro con suavidad. «Aquí, en esta cabaña, nadie más decide, ni su voz ni la mía, solo tú». El brillo en los ojos de Sona se transformó en lágrimas contenidas. No lloró, pero apoyó la frente en el pecho de Calder y se dejó abrazar. Aquella noche compartieron de nuevo la cama. Esta vez no fue solo para descansar. La cercanía de los cuerpos, el calor que ambos buscaban, se convirtió en un lenguaje propio. No hubo prisa ni urgencia.
sino un encuentro lento, lleno de cuidado y respeto. Después, recostados bajo la manta, Sona habló en voz baja. Cuando era niña, soñaba con un lugar donde nadie pudiera echarme. Un lugar que fuera mío. Calder la escuchaba con los ojos cerrados, acariciando su cabello. Ahora lo tienes. Ella levantó la cabeza y lo miró con una intensidad que lo atravesó. ¿De verdad crees eso? De verdad. Se hizo un silencio largo, cargado de promesas invisibles. Los días siguientes confirmaron lo dicho. Calder y Sona se movían por la cabaña como si siempre hubiera sido así, compartiendo trabajo, silencios, incluso las pequeñas discusiones sobre dónde guardar la leña o cómo organizar la mesa. Pero en cada roce, en cada palabra, había una ternura creciente. Una tarde, mientras ella recogía agua del arroyo, Calder la observó a lo lejos. El viento agitaba su cabello oscuro, y la falda improvisada con telas de la cabaña ondeaba con el movimiento. En ese instante comprendió que, contra toda lógica, había encontrado algo más poderoso que el miedo. Un motivo para seguir viviendo. El rumor en el pueblo, sin embargo, no desaparecía. Incluso se hacía más fuerte. Calder lo sabía, tarde o temprano, alguien intentaría desafiarlo. Pero al mirar a Sona, al verla reírse suavemente cuando las gallinas se escapaban del corral, entendió que estaba dispuesto a enfrentarse a lo que viniera, porque por primera vez en muchos años no estaba defendiendo solo su soledad. Estaba defendiendo un hogar y a la mujer que lo había llenado de vida. El deshielo avanzaba lentamente en Valdearenas. La nieve se retiraba de los caminos principales, dejando charcos helados y barro espeso. Los vecinos volvían a reunirse en la plaza, en la taberna, en la iglesia los domingos. Y con la primavera incipiente regresaban también las viejas costumbres. Hablar del prójimo, levantar sospechas, alimentar el fuego de la desconfianza. Calder lo notaba en cada salida. Cuando bajaba a comprar grano o aceite, los ojos se volvían hacia él con una insistencia incómoda. Algunos saludaban con un gesto seco. Otros apartaban la vista como si su sola presencia contaminara el aire. La causa era evidente. Sona. Un pastor lo abordó una tarde frente a la herrería, con voz envenenada. Dicen que vives con una mujer forastera en tu cabaña. ¿Qué clase de ejemplo das? Calder lo miró sin pestañear. El de no meterme en la vida de nadie. El hombre soy hombre, pasa cocoa. Cuyó algo entre dientes y se alejó, pero el rumor siguió corriendo como pólvora. Cuando regresaba a casa, Calder ocultaba su inquietud, pero Sona lo leía en la cara. Una noche, mientras él dejaba el saco de harina sobre la mesa, ella le preguntó sin rodeos, ¿qué dicen de mí? Él intentó esquivarlo. Palabras. Nada más. Sona lo observó con esos ojos oscuros que parecían atravesar cualquier máscara. Toda mi vida he escuchado palabras, siempre las mismas. Vergüenza, desgracia, maldición. Calder apretó la mandíbula, se acercó y le tomó las manos con fuerza. Aquí no eres ninguna de esas cosas. Aquí eres la mujer que quiero a mi lado. Por un instante, el brillo de orgullo en los ojos de Sona se mezcló con lágrimas contenidas. No lloró, pero apoyó la frente contra su pecho, buscando en su silencio la certeza de que no tendría que huir otra vez. Los días siguientes trajeron más tensión. Un domingo, Calder decidió acompañar a Sona hasta las afueras del pueblo. Quería que respirara otro aire, que caminara más allá de la cabaña. Ella aceptó, aunque la desconfianza marcaba cada paso. Al llegar a la plaza, el murmullo se hizo evidente. Mujeres cuchicheando detrás de los pañuelos, hombres cruzados de brazos, niños mirando con descaro. Sona caminaba erguida, con la cabeza alta, pero Calder notaba cómo sus dedos se crispaban sobre el cepusto que llevaba. En la taberna, un grupo de hombres lanzó la primera piedra verbal. «Mira, el ganadero ha traído a su bruja». Las risas estallaron como látigos. Calder se detuvo en seco, clavó los ojos en el que había hablado y avanzó con paso firme. La taberna quedó en silencio cuando se plantó frente a él. «La próxima vez que uses esa palabra, la escupirás con los dientes en el suelo». El hombre tragó saliva.
Retrocedió un paso y se sentó sin replicar. Nadie más se atrevió a hablar. Sona, a su lado, mantenía el rostro sereno, pero en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y orgullo. Cuando salieron de la plaza, caminó más deprisa, como si necesitara huir del aire envenenado. De vuelta en la cabaña, Sona permaneció en silencio largo rato. Se sentó junto al fuego, sin mirar a Calder. Él preparó la cena, colocó el pan sobre la mesa y al final se acercó a ella. «No volverás allí si no quieres». Ella levantó la vista, los ojos oscuros ardiendo. «Si me quedo aquí, siempre seré la extraña. Si voy allí, soy la maldición. ¿Dónde se supone que debo estar?» Calder la sostuvo por los hombros. «Aquí, donde tú elijas. Y si alguien quiere arrebatártelo, tendrá que pasar por mí». Sona lo miró en silencio, con un nudo en la garganta. Después apoyó la cabeza en su pecho, dejando que el calor de su cuerpo la envolviera. Los días continuaron con una calma tensa. Calder redobló su vigilancia, revisando cada mañana el perímetro de la cabaña, reforzando puertas y ventanas. No era miedo irracional. Sabía que la hostilidad podía convertirse en acción. Sona, mientras tanto, se volcó en la vida cotidiana. Plantaba brotes en un rincón de tierra junto a la cabaña, recogía agua, cosía ropa. Pero cada vez que escuchaba un ruido lejano, se tensaba como un animal acostumbrado a la persecución. Una noche, mientras cenaban en silencio, Sona habló de pronto. «Cuando mi madre aún vivía, solía decirme que la gente teme lo que no entiende, y que por eso nos perseguían». Calder asintió. «Entonces tendrán que aprender a entenderte». Ella lo miró con una media sonrisa triste. «¿Y si no lo hacen? Entonces aprenderán a respetarte». Esa misma noche, compartieron el lecho con un fuego distinto en la sangre. No fue solo deseo, fue una afirmación, un pacto silencioso de pertenencia mutua. Sus cuerpos se buscaron con urgencia contenida, como si cada caricia fuera una respuesta contra las voces del pueblo. Después, tumbados bajo la manta, Sona habló con voz entrecortada. «Si un día vienen a por mí, no quiero que te hagan daño». Calder la estrechó con fuerza. «No pienso dejar que nadie decida en mi casa, ni sobre ti». Ella cerró los ojos y respiró hondo, como quien por fin encuentra refugio. Los rumores no cesaron. Al contrario, crecían con la llegada de la primavera. Calder lo sabía, tarde o temprano. El pueblo llamaría a su puerta. Pero mientras tanto, en la cabaña, él y Sona habían encendido una llama que ni la nieve, ni el desprecio, ni la soledad podían apagar. La cabaña ya no era un refugio vacío. Era un hogar. Y Calder, que había pasado años huyendo de todo vínculo, entendía ahora que la verdadera batalla no era contra la nieve ni contra la soledad, sino contra el miedo de perder lo que al fin había encontrado. La primavera se insinuaba en los prados de la sierra. Los riachuelos, liberados del hielo, bajaban cantando entre las piedras, y en los pinares comenzaba a percibirse el aroma fresco de la resina. Pero aquella promesa de vida nueva contrastaba con el aire pesado que rodeaba la cabaña de Calder. Los rumores en Valdearenas se habían vuelto más agresivos. Ya no eran simples comentarios en la taberna, eran susurros en la plaza, miradas cargadas de desprecio. Frases lanzadas al viento que siempre terminaban llegando a oídos de Calder. «No pinta nada aquí. Traerá desgracia». Un hombre solo pierde la cabeza. Él lo soportaba en silencio, pero sabía que la paciencia del pueblo tenía un límite. La amenaza llegó una tarde. Calder y Sona estaban reparando la cerca del corral cuando escucharon voces a lo lejos. Primero eran ecos apagados, luego se hicieron más nítidos. Varios hombres subían por el sendero, sus botas hundiéndose en el barro húmedo. «¿Quiénes son?», preguntó Sona con la mirada alerta. «Vecinos», respondió Calder, mientras dejaba el martillo a un lado. «Y no vienen a saludar». Los vio aparecer entre los pinos. 4 hombres del pueblo, rostros tensos, brazos cruzados, la desconfianza escrita en cada gesto. Uno de ellos, Julián, el carnicero, avanzó al frente. «Buenas tardes, Vance», dijo, con un tono que no era ni saludo ni cortesía. Calder no se movió. «¿Qué os trae por aquí?». El carnicero se miró con los otros.
Luego señaló hacia la cabaña con la barbilla. No estamos tranquilos con lo que ocurre en tu casa. Esa mujer hizo una pausa, cargando el silencio. No es de aquí. Y no sabemos qué trae consigo. Sona permanecía un paso detrás de Calder, erguida, los ojos oscuros fijos en el grupo. No habló, pero su orgullo estaba en cada línea de su cuerpo. Calder respiró hondo. Esa mujer tiene nombre, y no es asunto vuestro dónde vive. Las palabras cayeron como piedras. Uno de los hombres escupió al suelo. Lo que haga un hombre solo es cosa suya, Vance, pero traer a una forastera, eso nos afecta a todos. ¿A todos?, replicó Calder, dando un paso al frente. A mí me afecta que os metáis en mi vida. El silencio se hizo espeso. El carnicero se removió incómodo, pero no retrocedió. No queremos problemas. Solo que la saques de aquí. Sona dio un paso adelante entonces. Su voz, baja pero firme, rompió el aire. No soy una maldición. No soy una amenaza. Solo quiero vivir en paz. Los hombres la miraron como si hubiera pronunciado un desafío. Julián apretó los labios. Las cosas no funcionan así. La gente teme lo que no conoce. Y tú, muchacha, eres lo desconocido. Calder levantó la voz, grave, sin necesidad de gritar. Si tenéis miedo, resolvedlo entre vosotros. Pero ella no se irá. El grupo se tensó. Uno de los hombres dio un paso al frente, pero Calder, con la mirada dura, se plantó firme. Os lo advierto, un paso más y no responderé de mis actos. Durante unos segundos, el silencio se llenó de tensión. El viento agitaba las ramas. Los animales del corral permanecían inquietos, como si presintieran la violencia contenida. Finalmente, Julián levantó la mano, deteniendo a los suyos. Esto no acaba aquí, dijo con voz áspera. Y se dieron la vuelta, bajando el sendero entre murmullos. Cuando el silencio volvió a la cabaña, Sona permanecía inmóvil. Calder se giró hacia ella. No volverán tan pronto, aseguró, aunque sabía que sus palabras eran más deseo que certeza. Ella lo miró largo rato. Podría irme, dijo con un hilo de voz. Así dejarían de buscarte a ti. Calder negó con firmeza. No vuelvas a decirlo, no tienes que irte de ningún sitio. Sona apretó los labios, luchando contra el impulso de responder. Finalmente, apoyó la frente contra su pecho, con un suspiro tembloroso. Siempre acababa huyendo Calder, siempre. Él le levantó el rostro con una mano, mirándola a los ojos. Pues esta vez no. Esa noche la cabaña se llenó de un silencio cargado. Calder no durmió. Se sentó junto al fuego, con la escopeta apoyada contra la silla, vigilando cada crujido de la madera. Sona se acercó en mitad de la madrugada, con los pies descalzos y el cabello suelto. Se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «No tienes que velar solo», susurró. Él le acarició el cabello. «No estoy solo». Y por primera vez, esas palabras fueron más que una convicción. Eran una verdad. Al amanecer, salieron juntos a revisar la cerca. El aire era fresco, el sol iluminaba las lomas con un resplandor dorado. Calder notó cómo Sona respiraba hondo, como si quisiera absorber cada partícula de aquel momento, cada certeza de que todavía estaban allí. «Quizá vuelvan», dijo ella, mirando hacia el sendero. «Quizá», respondió Calder. «Pero aquí estaremos nosotros». Ella sonrió apenas, con esa expresión serena que empezaba a conquistarle más que cualquier palabra. La amenaza del pueblo seguía flotando en el aire, como una tormenta que se acumula en el horizonte. Pero en medio de esa tensión, Calder y Sona encontraron algo nuevo, una certeza compartida, un pacto silencioso de resistir. El fuego de la cabaña, que durante años había ardido solo para un hombre solitario, ahora se encendía para dos corazones dispuestos a desafiar al mundo. Y aunque sabían que lo peor estaba aún por llegar, aquella noche durmieron juntos con una convicción distinta, que el miedo ya no decidiría por ellos. El sol de primavera apenas había asomado cuando Calder notó el presentimiento en el aire. El viento soplaba distinto, áspero, arrastrando un murmullo que no pertenecía al bosque.
Había pasado una semana desde la visita de Julián y los suyos, pero la calma era demasiado frágil, demasiado artificial. Mientras cortaba leña, escuchó el eco de voces en la distancia. Esta vez no eran 4 hombres, eran más. Se irguió con el hacha en la mano, los ojos fijos en el sendero que ascendía entre los pinos. Sona salió de la cabaña con un cubo de agua, y al ver su expresión se detuvo. «Vuelven». Calder asintió, sin apartar la mirada. «Vuelven, y no vienen a hablar». ¿Eran 8? Quizá 10. Avanzaban en grupo compacto, con rostros tensos y gestos duros. Algunos llevaban palos, otros, simples herramientas de campo, que en aquellas manos parecían armas. Julián, el carnicero, iba al frente, con la barbilla levantada. «Vance», dijo en cuanto estuvieron a pocos metros, «te lo advertimos. Has tenido tiempo para pensarlo». Calder apoyó el hacha contra el tronco recién partido y dio un paso al frente. «No hay nada que pensar. Ella se queda». El murmullo creció entre los hombres. Sona permanecía en el umbral de la cabaña, erguida, los ojos fijos en ellos. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. «¡No es de aquí!», gritó uno de los aldeanos. «Nos traerá desgracia». «La desgracia la traéis vosotros con vuestro miedo», respondió Calder, la voz grave y firme. El carnicero dio un paso más, señalando a Sona. «La gente ya no quiere subir a los montes. Temen que tu mujer traiga males. Esto no es solo tu casa, Vance. Es nuestra tierra». «Mi tierra también», replicó Calder, con un brillo acerado en los ojos. «Y en mi tierra no mando yo sobre vosotros, ni vosotros sobre mí». Uno de los hombres levantó el palo, avanzando con gesto amenazante. En un instante, Calder se interpuso, con la postura de quien no duda en defenderse. La tensión se volvió insoportable. El aire estaba cargado de furia contenida. Fue entonces cuando Sona habló. Su voz resonó clara, sorprendentemente fuerte. «Basta». Todos se giraron hacia ella. Avanzó un paso fuera de la cabaña, con la espalda recta y la cabeza alta. El sol iluminaba su cabello oscuro, sus ojos fieros. «No soy una maldición, no soy un espectro, soy una mujer, y aquí no quiero hacer daño a nadie. Solo quiero vivir». Hubo un silencio incómodo. Los hombres se miraron entre sí, confundidos por la firmeza inesperada. Julián apretó los labios, irritado por perder el control. «Las palabras bonitas no cambian la verdad», dijo con desprecio. «No encajas aquí». Calder se adelantó otro paso, quedando casi frente a él. «La única verdad es que ella tiene más valor que todos vosotros juntos. Si venís a echarla, tendréis que echarme a mí primero». El carnicero lo miró, midiendo la amenaza en sus palabras. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, roto solo por el graznido lejano de un cuervo. El hombre que llevaba el palo lo alzó un poco más, pero Calder se movió rápido, cogiéndolo por la muñeca con una fuerza que le hizo soltarlo. El palo cayó al suelo, y el eco retumbó en el aire como un disparo. Nadie se atrevió a recogerlo. «No vais a tocarla», dijo Calder, con los ojos encendidos. «Ni hoy, ni nunca». Los aldeanos retrocedieron un paso. Julián, consciente de que el enfrentamiento podía desbordarse, levantó la mano para contener a los suyos. El orgullo le dolía más que la derrota. «Esto no se ha acabado, Vance. La gente no olvida». «Yo tampoco», replicó Calder. Finalmente, el grupo se dio la vuelta, bajando por el sendero entre murmullos. El silencio volvió a la cabaña, pesado, vibrante. Sona permanecía inmóvil en el umbral, con los puños cerrados. Cuando los hombres desaparecieron entre los pinos, se dejó caer de rodillas en la tierra húmeda. Calder corrió hacia ella, la tomó por los hombros. «Ya está», murmuró. «Se han ido». Ella alzó la vista, con lágrimas que brillaban en sus ojos oscuros. «Nunca pensé que alguien estaría dispuesto a quedarse a mi lado. Nunca». Calder la estrechó contra su pecho. «Ya no tendrás que huir, ni hoy ni mañana». Aquella noche, la cabaña ardió con un fuego distinto. No era solo el de la chimenea,
sino el de la certeza compartida. Habían enfrentado juntos al pueblo, habían resistido. Sona, aún temblorosa, buscó la mano de Calder mientras cenaban en silencio. «Podría haber acabado mal», dijo ella en un susurro. Él la miró, con una calma firme. «Lo habría aceptado. Porque prefiero pelear contigo a perderte sin luchar». Sona cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres, no de miedo, sino de alivio. En aquel instante supo que, por primera vez en su vida, no estaba sola. Después, en la penumbra de la cabaña se tumbaron juntos. El cansancio era pesado, pero más lo era la serenidad de saberse unidos. Calder le acariciaba el cabello con lentitud, mientras ella susurraba entre sueños. «Gracias por no soltarme». Él sonrió apenas, cerrando los ojos. «Gracias por quedarte». Fuera, la primavera seguía avanzando. Pero dentro, en aquella cabaña solitaria, se estaba gestando algo más fuerte que el miedo del pueblo. Una familia nacida de la resistencia, del dolor compartido y de un amor que había aprendido a desafiarlo todo. La tensión de los días anteriores no se disipó de inmediato, pero tampoco volvió a estallar. Los hombres de Valdearenas no regresaron a la cabaña, tal vez porque comprendieron que Calder no se doblaría, tal vez porque el valor de Sona los había sorprendido más que cualquier amenaza. Sea como fuere, la montaña recuperó su silencio. El deshielo avanzaba con fuerza. Los arroyos corrían veloces, las flores silvestres asomaban entre la hierba húmeda, y los días se alargaban poco a poco. En la cabaña, la vida también parecía despertar. Calder trabajaba con empeño en el huerto, levantando surcos para plantar patatas y legumbres. Sona lo acompañaba, recogiendo piedras del terreno y canturreando en voz baja melodías que recordaban a su madre. A veces, Calder se detenía a mirarla, el cabello oscuro cayendo sobre su rostro, iluminado por el sol, la sonrisa leve mientras acomodaba la tierra. Esa visión, sencilla y cotidiana, le resultaba más valiosa que cualquier tesoro. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los montes, Sona se sentó en el umbral de la cabaña y lo llamó con un gesto. Calder dejó la azada y se acercó, limpiándose las manos en la camisa. Ella lo miró con una mezcla de nerviosismo y ternura. «Tengo algo que decirte». Calder se inclinó, con el ceño fruncido. «Dime». Sona respiró hondo y le tomó la mano, colocándola sobre su vientre. «No estoy sola aquí dentro». El mundo se detuvo un instante. Calder sintió bajo su palma un calor distinto. Una promesa. La miró con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creerlo. ¿Un hijo? Ella asintió, con lágrimas brillando en los ojos. «Nuestro hijo». El ganadero se quedó mudo, pero luego la abrazó con una fuerza que casi la levantó del suelo. La emoción le oprimía el pecho. Después de años de soledad, de pérdidas, de silencio, la vida le regalaba un comienzo inesperado. Los días siguientes estuvieron llenos de un nuevo significado. Calder se volvía aún más protector, asegurándose de que Sona descansara, preparando comidas con esmero, vigilando cada detalle de la cabaña. Ella sonreía ante su exceso de celo, pero en el fondo agradecía cada gesto. En las noches, acostados bajo la manta, hablaban de futuro. «¿Cómo quieres que se llame si es niña?», preguntaba Calder. «Lucía, como la luz que nunca me abandonó», respondía ella. «¿Y si es niño? Entonces llevará tu nombre, para que no olvide quién lo sostuvo desde el principio». Entre esas conversaciones sencillas, tejían un horizonte común. Ya no eran dos soledades que se encontraban, eran una familia naciente, un hogar que desafiaba al rechazo del pueblo y a los fantasmas del pasado. La noticia, como todo en los pueblos, terminó por llegar a Valdearenas. Las miradas seguían cargadas de desconfianza, pero también de curiosidad. Algunos, al verlos bajar juntos por harina o aceite, se limitaban a observar en silencio. Otros, en cambio, parecían contener la hostilidad, quizá porque comprendían que aquel vínculo no podía romperse con cuchicheos. Calder no buscaba aceptación. Le bastaba con la paz de su cabaña, con la risa de Sona al amanecer, con la certeza de que un nuevo latido crecía en su interior. Una tarde de abril,
al terminar de plantar el huerto, Calder y Sona se sentaron en la ladera, contemplando cómo el sol se ocultaba tras los montes. El cielo se pintaba de tonos rojos y violetas, y el aire olía a tierra húmeda. «Nunca pensé que acabaría aquí», dijo él con voz baja. «Yo tampoco», respondió Sona. «Siempre creí que mi destino era huir, y ahora solo quiero quedarme». Calder le tomó la mano. «Pues quédate, aquí, conmigo. Para siempre». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos, en ese silencio cargado de promesas, supieron que habían vencido no solo al invierno, ni al pueblo, sino al miedo que los había perseguido durante años. La vida siguió. El huerto floreció, los animales engordaron, y la cabaña se convirtió en un lugar lleno de movimiento. Pero lo más importante era invisible. La esperanza que crecía en cada gesto compartido, en cada sonrisa, en cada latido nuevo bajo el corazón de Sona. Calder, que una vez se creyó condenado a la soledad, había encontrado lo que nunca imaginó. Una mujer valiente, un hijo en camino, sin un hogar. Y comprendió que incluso en la tierra más dura, la vida siempre busca la manera de brotar. Al cerrar los ojos aquella noche, con Sona dormida a su lado, Calder se preguntó si todo había valido la pena. Las pérdidas, el dolor, la lucha. Y la respuesta, en el calor de aquel cuerpo junto al suyo y en la promesa que latía en el vientre de ella, fue clara. Sí, todo había valido la pena.